Eso le iba a decir, Carolina. De hecho, es súper grave porque generalmente siempre los niveles de aceptación de la policía han sido buenos o del ejército. Siempre ha sido como el ejército, los militares, todo así, bacán. Toda la crisis, los asambleístas, el gobierno, pero siempre que la policía y el ejército, la policía. Pero hoy por hoy vemos que la cosa se revierte y es precisamente por eso. Y usted decía algo interesante. Lazo cambió estabilidad democrática por privilegios en la policía. ¿Qué significa eso? Claro, recordemos la fotografía de las movilizaciones de junio del año pasado, que el presidente Guillermo Lasso estaba con todo el gabinete, mejor dicho, con todo el mando militar y policial, abrazando a cada uno de los comandantes de policía y Fuerzas Armadas en un momento de alta tensión política y social en el país. Entonces, básicamente lo que se observa es que el gobierno sabe, y de hecho la semana pasada, entre todas las prioridades que tiene el país en el ámbito de seguridad, Fuerzas Armadas estaba liderando unos ejercicios para articular el trabajo interinstitucional de diferentes actores en escenarios de conmoción interna. Uh -huh. Entonces estaban trabajando alrededor de esto, pero sin ningún tipo de control civil. ¿Cómo definir qué es un escenario de conmoción interna? Sí, ¿Cuáles claro. son esas características? Cómo se va a actuar? ¿Qué tipo de acciones se van a responder frente a diferentes niveles de... Ahí vemos que esa es la prioridad es estar preparados para eso, dotarles de insumos para eso, mientras en las calles vemos cómo la policía, que se encuentra en las unidades de policía comunitaria, no tiene los insumos básicos, no puede patrullar, entonces la preocupación está en eso. Y por eso esa preocupación escala a nivel político claramente, y existe una especie de transacción entre el mando institucional que descuida toda la institución policial y militar, dejándoles sin capacidades mínimas operativas, entonces un mando institucional, militar y policial que negocia una estabilidad democrática, entre comillas, con el gobierno en escenarios de conmoción interna para no perder su respaldo y su apoyo, en detrimento de los propios derechos de sus efectivos y en detrimento de la población que tiene el gobierno que garantizar sus derechos también, ¿no? Totalmente, creo que eso ha sido cada vez más claro y se ha asentado muchísimo ese criterio, partiendo desde el punto más básico de Cáceres, ¿no? No tenemos un ministro, no tenemos un gobierno que diga, ok, listo, pero esto no termina, esto es el inicio porque aquí hay responsabilidades, no los hemos escuchado absolutamente a nadie decir eso. Ya está Cáceres culpable, pues sí, cerrémoslo. Carolina, temas de inseguridad es hoy por hoy también de los principales preocupaciones del país, cosa que no pasaba antes. Y usted mismo lo decía en entrevistas anteriores. Antes no era tanto, siempre, pero no tanto. Hoy es la primera. De los candidatos que se han presentado en Quito particularmente, ¿cuáles son quienes están realmente con algún tipo de propuesta encaminada a la seguridad de la ciudad? No, creo que los debates en general, el formato que se estableció, creo que nos quedó debiendo muchísimo Claro. porque no existía el tiempo necesario para poder desarrollar las propuestas. Y creo que algunos, especialmente en Quito, algunos actores se concentraron más en los ataques, Sí. en buscar deslegitimar a sus adversarios y no fueron claros en cuáles eran sus propuestas o cuáles son sus propuestas, ¿no? Uh-huh. Entonces yo identifiqué como tres grupos dentro de lo que fue el debate en Quito. Chévere. Está como que el grupo de los actores que realmente hablaron o de los candidatos que realmente hablaron de propuestas que no están dentro de las competencias de un municipio. Ya vamos a ver cuáles son las competencias específicas que tienen los municipios en el ámbito de la seguridad, quienes se dedicaron solamente a atacar y a deslegitimar a sus adversarios, y un tercer grupo que básicamente se prestó a presentar propuestas demagógicas que no corresponden ni a la realidad de Quito, ni tampoco han demostrado ser efectivas en cómo Uh-huh. abordar los temas de seguridad y mucho menos desde las competencias. Ahora, los municipios tienen una clara competencia. En el COTAD, en el artículo 54, numeral R, habla justamente sobre la competencia que tienen de coordinar principalmente los consejos de seguridad ciudadana metropolitanos, que son los espacios de articulación que los alcaldes tienen que liderar con presencia de la policía, de muchas veces incluso de Fuerzas Armadas, si es que así lo amerita, o de otras instituciones, del ECO 911, otras instituciones, para poder generar unas acciones de planificación y de ejecución de tareas operativas a nivel de control, pero también a nivel de prevención. Y también la segunda competencia es
todo lo vinculado a prevención y protección ciudadana, que ahí los municipios tienen muchísimo que hacer, muchísimo, muchísimo. Lo ideal sería que el gobierno central lidere, ¿no es cierto?, un plan para todo el país y articule de manera ordenada el trabajo de los municipios. Pero cuando no existe ese liderazgo, lo que sucede es que cada uno quiere dispararse por su lado, entonces tenemos un cúmulo de propuestas de básicamente llenar de cámaras de videovigilancia todo el país y dar eso como una respuesta, como que eso va a generarnos mayor resultados en el mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, esos tres grupos yo creo que podríamos conversar quiénes estuvieron en los tres grupos y qué tipo de propuestas presentaron. Perfecto.